El peso de Knox recaía sobre Isen, y yo había empezado a caminar adelante cuando Knox soltó de repente un comentario que me hizo quedarme helada. «Señorita Cherry, ¿está segura de que no está infectada?» «¿Qué?» Me di la vuelta para mirarlo, con expresión de desconcierto. ¿De qué demonios estaba hablando? Nunca me han mordido. ¿Y si tu fuerza sobrehumana no es por las drogas, sino porque estás infectada? Podría ser una portadora inmune, y la infección solo se detuvo en mejorar tus habilidades físicas. Empezó mucho antes del incidente. Hace años. Hace años, ¿eh? Nunca escuché historias sobre la fuerza monstruosa de Cherry Sinclair. Por supuesto que no. Lo mantuve en secreto. Me importa mi reputación social, ¿sabes? Las damas de alta sociedad se supone que deben ser delicadas y frágiles. ¿La fragilidad como virtud? ¡Qué estándar tan extraño! A mí no me gustan los débiles, la verdad. Knox se frotó el mentón pensativo mientras respondía, y yo lo miré con incredulidad. ¿Piensas seguir hablando así hasta que muramos? Solo lo decía. Knox me dedicó una sonrisa despreocupada. Incluso apoyándose en Isen para mantenerse en pie, Knox todavía tenía el descaro de parecer relajado. Era tan típico de él que casi me reí. «Cállate y apúrate antes de que te suelte», espetó Isen con fastidio. Si fuera otra persona, Isen no habría dudado en soltarlo por completo. Knox pareció captar la indirecta, se encogió de hombros y se quedó en silencio. A medida que nos acercábamos a la mansión, la tensión se hacía más densa. Nadie hablaba, y cada paso que dábamos era lento y calculado. Había dos monstruos merodeando cerca del portón principal. Miré a Knox por encima del hombro y dije, «Señor Lucifer, lo voy a cargar yo. Trátame con cuidado. Finge que soy vidrio frágil». Knox parecía resignado, con una expresión de aceptación forzada. Asentí, le entregué mi bolso y luego lo subí a mi hombro. Isen me lanzó una mirada, una mezcla de asombro y diversión. «Concéntrate en tu trabajo». «No te preocupes por mí», dijo Knox secamente, con un tono inusualmente tenso. Era obvio que estaba avergonzado y no quería que nadie lo mirara. «Siento que voy a vomitar. La sangre se me está yendo a la cabeza». Ignorando sus quejas, miré a Isen. Él hizo un gesto con los dedos, imitando disparar un arma. Era la señal de ataque. Con la mano libre, saqué mi hacha y empecé a avanzar hacia la entrada. Pero antes de que pudiera actuar, Isen se adelantó y cortó rápidamente a los dos monstruos con su espada. Todo terminó en cuestión de segundos. Había eliminado a los dos sin siquiera sudar. Vaya, parece que ni valía la pena molestarme. Observando cómo Isen despejaba el camino, seguí caminando tranquilamente con Knox al hombro. Por suerte, aparte de esos dos, la mayoría de los monstruos se había dispersado hacia el pueblo, lo que nos permitió llegar al portón sin mayores problemas. Abrí el portón con una llave y por fin bajé a Knox dentro del recinto. «Señor Lucifer, necesita descansar de inmediato». Presioné el dorso de mi mano contra su frente. Su cuerpo había estado ardiendo todo el tiempo que lo llevé. Debía ser la fiebre causada por la herida en la pierna. Isen empujó el portón de piedra con un gruñido. «Maldita sea, ¿de qué está hecha esta cosa?» El portón era tan pesado que Isen murmuraba maldiciones mientras luchaba por cerrarlo con seguro. Volvió a cargar a Knox sobre el hombro sin ceremonias. Knox no opuso resistencia, la fiebre le había subido aún más, y ahora que estábamos a salvo, toda la tensión se había desvanecido de su cuerpo. Sus párpados temblaron débilmente antes de cerrarse por completo. Cayó en un sueño profundo, febril. Knox abrió los ojos al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse débilmente. Estaba acostado en una cama. Una cama muy suave, además. No era del nivel de la casa de la familia Lucifer en la ciudad, pero tanto la manta como el colchón parecían bastante caros. Pasó la mano sobre la manta suave por un momento. Tal vez por la textura, todo se sentía extrañamente irreal. Luego levantó la cabeza y vio el cielo teñido de los colores del atardecer. Naturalmente, su mirada se desvió hacia la ventana. Más allá del marco de ventana descuidado,
Había lo que parecía ser un huerto abandonado. 4 grandes espantapájaros estaban plantados allí, y a un lado había un enorme gallinero. En el jardín, una mujer estaba agachada, haciendo algo. Vestía como una campesina, con una toalla alrededor del cuello. Su rostro estaba oculto bajo un sombrero de paja, inclinado hacia abajo. Pero Knox sabía que era Cherry. No había nadie más tan extraña como Cherry Sinclair como para sentarse así en un huerto. La memoria de Knox se cortaba justo después de que Cherry lo cargara dentro de la mansión. Vagamente, creía recordar las manos delgadas y elegantes de Cherry, las mismas que blandían un hacha, puesta sobre su frente. Creía que le había dicho que tenía fiebre. Se tocó la frente. Su fiebre parecía haberse ido por completo, dejando una sensación tibia. Cherry, que estaba ocupada hurgando en la tierra, de pronto se puso de pie y arrastró uno de los grandes espantapájaros que había dejado a un lado. Alineó a los 4 espantapájaros en el centro del jardín y entonces comenzó a hablarles. Knox se sentó lentamente y caminó hacia la ventana. Cuando la abrió, pudo escuchar su voz débilmente. Escuchen con atención. Tienen una misión importante: proteger este jardín. ¿Entendieron? ¿Qué está haciendo? Knox miraba la espalda de Cherry con expresión atónita. De verdad está jugando sola. Apoyando el codo en el marco de la ventana, Knox soltó una risa baja. Era tan absurdo que no pudo evitar reír en voz alta. Cherry, sin saber que Knox la observaba, entrelazó las manos detrás de su espalda y les habló a los espantapájaros con un tono excesivamente serio. Ustedes, especialmente, deben proteger bien esta zona. Recuerden, amigos míos, este es el corazón del jardín. Es el lugar. Knox frunció el ceño mientras seguía el gesto que Cherry hacía al señalar. No era otro que el lugar donde estaban plantadas las hierbas Elpinus. Las hierbas Elpinus ayudaban apenas un poco con la recuperación de energía. No podía entender por qué Cherry estaba tan decidida a cultivarlas como si su vida dependiera de ello. ¿Tendrá algún otro efecto que se me escapó? Por más que escudriñaba su memoria, no recordaba nada inusual sobre la hierba, más allá de que se había encontrado en la calle Notium 61 y en la calle Hack 10. En más o menos un mes, Cherry podría cosechar las hierbas Elpinus que había plantado. Mientras atrapara suficientes insectos y les diera los nutrientes adecuados, las Elpinus crecerían rápido. ¿Debería ayudarla? Knox se apoyó en la ventana y observó en silencio las acciones de Cherry. Las hierbas Elpinus que ella tenía venían de la calle Notium 61. Lo recordaba claramente porque lo había visto él mismo en la escena. ¿Por qué había estado Cherry allí ese día? Parece que tendré que preguntarle directamente. Originalmente, había planeado averiguar sus intenciones poco a poco mientras permanecía en Brunel. ¿Pero quién iba a predecir que el mundo colapsaría antes de eso? Knox ni siquiera se había imaginado que monstruos misteriosos provocarían la destrucción de todo el reino de Graydon. Aunque lo hubiera sabido, no habría podido hacer nada. De cualquier forma, ver a Cherry montando su show personal en el jardín le producía una extraña sensación de paz. Casi parecía que haber huido de los monstruos en Brunel había sido solo una pesadilla. Mientras Knox miraba por la ventana, de pronto desvió la mirada. Una figura familiar estaba de pie cerca de la puerta. ¿Lancaster? A veces lo llamaba Isen, pero usualmente se refería a él como Lancaster. Aunque se conocían desde hacía bastante, siempre había una cierta distancia entre ellos. No demasiado cercanos, pero a veces lo suficiente como para que se volviera incómodo, una relación ambigua. Era similar a cómo ambos se referían a Cherry como señorita Cherry, mientras ella los llamaba señor Isen y señor Ludfiser. ¿Estás despierto? Isen entró a la habitación con paso algo brusco. Sus pasos eran lentos, casi como si odiara entrar. Al acercarse a Knox, Isen presionó el dorso de su mano contra la frente de él. Muy casualmente, como si le molestara.